Buenas tardes, mis hermanos. Eh, Como todos los jueves, hoy vamos a leer una parte de la palabra de Dios y en esta oportunidad el versículo que les quiero compartir está en Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando Jesús comienza su ministerio. Y dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista también ya lo mencionaba: arrepentidos, ¿no? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús decía lo mismo. Este hecho se llegó a plasmar cuando Jesús hizo el sacrificio en la cruz y logró habitar en nosotros, ¿no? Eh, cuando se produce el proceso de la salvación en nosotros, que por cierto se inicia con Él, ¿no? Porque Él nos elige. La salvación se inicia con Él, no con nosotros. La salvación, entonces, Dios nos elige, Dios nos separa, ¿no? Nos santifica, el Espíritu Santo nos santifica y el Señor nos rocía con su sangre. Cuando el Señor nos santifica, se produce en nosotros un arrepentimiento de salvación. Se produce en nosotros un creer en el Evangelio que tiene poder para salvarnos. Y luego el Señor nos da la vida, nos da su Espíritu y empieza el proceso de regeneración, de transformación en nuestras vidas. El objetivo principal del Evangelio es que Dios quiere habitar en nosotros. Él quiere vivir, Él quiere tabernaculizar, como dicen algunos, ¿no? Quiere tabernaculizar en nosotros, ¿no? Yo debo entender lo que Dios ha hecho para poder entender lo que Dios quiere de mí. Voy a repetir, ¿no? Necesito conocer a Dios, necesito conocer qué hizo Él por mí para poder entender qué es lo que me pide hoy Dios de mí, ¿no? Muchas veces nuestra mente nos lleva, los pensamientos que generamos nos llevan hacia abajo. En lugar de llevarnos para arriba, las rutinas mezcladas con nuestros pensamientos y el día a día nos llevan para abajo. Por ejemplo, ¿no? Nos consideramos y nos vemos nosotros incapaces de hacer muchas cosas, ¿no? De habitar junto con nuestros hermanos, de avanzar. Dios no nos ve así. Tenemos que cambiar y vernos tal como Dios nos ve. Él hizo una obra, y Él hizo una obra para que nosotros hoy tengamos una nueva posición. Hizo la obra para que tú te puedas ver diferente dentro del reino. Por ejemplo, ¿no? Tenemos que pensar en la obra que hizo Cristo. Tenemos que pensar en que Él nos eligió. Tenemos que pensar en que Él nos santificó, nos separó. Tenemos que pensar en que Él nos perdonó. Él borró nuestras infracciones, pasó por alto nuestras infracciones que cada uno habíamos cometido. Y no solamente eso, nos justificó. Quiere decir que borró, rompió, ¿no? Nos dio una posición, nos hizo libres de aquello. El problema es que cuando entramos en el terreno del perdón de los pecados, sale a flote el tema de la memoria. Pero cuando entramos en el terreno de la justificación, pues entramos en el terreno de la legalidad, entramos en un terreno legal, donde ahora Cristo me ve apto, donde ahora Dios me ve limpio, nos ve capacitado, porque Él ya hizo la obra, por lo tanto ahora nos ve y nos pone en una posición de hijos de Dios, de aceptables, nos posiciona en otra, nos posiciona en otra posición, valga la redundancia, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar nuestras formas de pensar en el día a día. Entiendo que la rutina,
y el día a día nos hacen a veces distraer. Por ejemplo, hablaba con un hermano, ¿no? Y decíamos, esperemos, quisiéramos todos que saliendo de aquí todo esto durara, ¿no? El haber recibido de la palabra de Dios, el de haber gustado de la palabra de Dios, esperemos que dure y que esté durante toda la semana. Pero a veces es difícil porque nos metemos en el día a día, en el trabajo, en la rutina y en todo lo que hacemos, ¿no? Hoy voy a proponerte unas cuantas cosas, unas cosas prácticas para poder estar o no desviarnos y estar pensando valorando las cosas que de verdad importan, ¿no? Es fijar nuestros pensamientos, porque donde me guíen mis pensamientos, pues ahí yo tiraré, ¿no? Entonces mi condición va en función a dónde van dirigidos mis pensamientos. Por ejemplo, no he elaborado unos tips, unas cosas que nos pueden ayudar un poco a estar pensando y tirando para arriba y no para abajo. Por ejemplo, acompañar a nuestros devocionales con algunos libros. Me refiero a algunas biografías, algunos testimonios. Hay buenos libros que seguramente están en la biblioteca de la iglesia o que también hay en la librería en diferentes lugares. Podemos acompañar nuestros devocionales con libros que nos ayuden, porque no son más que reflejando, ¿no? Aquello que también otras personas ya lo han pasado, ¿no? Eh, También podemos hacer obras de servicio dentro de la iglesia, ¿no? Tenemos diferentes formas de servir, llámese la ONG, llámese en las labores eclesiales, estar involucrado. Otra cosa que yo te pido, si es que no lo haces, es de que te congregues, ¿no? Necesitamos reunirnos, necesitamos contagiarnos, necesitamos avanzar, necesitamos crecer juntos, porque en la iglesia yo creo que el Señor, y es así, ¿no? El Señor espera un sacrificio de alabanza, uno, en unidad, todos juntos, unánimes, ¿no? Es el deseo del Señor que es que el cuerpo todos estemos caminando en una sola dirección, en un mismo sentir, ¿no? Cuando vamos a la iglesia yo veo y me pongo a pensar, ¿no? Y en que todos estamos intentando ser imágenes de Cristo. Somos pequeñas, somos personas intentando ser un poco, estar a la imagen de Dios, ¿no? Nos preocupamos y todos estamos en ese proceso, ¿no? Te invito también a que hagas el discipulado. El discipulado afirma tu fe. El discipulado te enseña un poco y te muestra las herramientas para poder descubrir a través de las Sagradas Escrituras lo que el Señor tiene para ti, ¿no? El Señor y esas posiciones que el Señor quiere que tú estés, pues en el discipulado se tratan todas estas cosas. Tenemos el evangelismo, tenemos diferentes formas de involucrarnos y estar pensando en las cosas que de verdad edifican, que en las cosas que nos, nos, nos obstaculizan en nuestro día a día, ¿no? Y nos debilitan, apagan nuestras lámparas, ¿no? Mantén tu mente ocupada en las cosas del espíritu, ¿no? Porque el actuar, el de sembrar y el de trabajar para nuestra carne es contra el espíritu. Eso, yo quería entonces reflexionar sobre el arrepentimiento como un cambio de mente y ser activos y ser proactivos y provocarnos a nosotros mismos, ¿no? Con estas cosas que más o menos he estado comenzando. Seguramente hay muchísimas más, pero tenemos que actuar. Yo te regalo ahora un versículo en Isaías 26:3 que para mí también es de bendición y dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Mantente, provoca tu pensamiento y persevera en las cosas del Señor,
¿no? Tus pensamientos dirígelos hacia Él, hacia el Espíritu. Bueno, muchas gracias y que el Señor te siga bendiciendo en esta semana. Adiós.